Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Hola. No sé si se habrán preguntado alguna vez de qué manera se las apañaban los antiguos romanos para abastecer una ciudad como Roma con más de 1 millón de habitantes. En nuestras ciudades, por ejemplo, ante nuestros ojos, tiene lugar un intenso tráfico de mercancías para abastecer tiendas y mercados. Pero entonces, ¿de dónde llegaban el trigo, el aceite, el vino, la carne, las hortalizas que servían para alimentar a los habitantes de Roma? En nuestra cita de hoy, visitaremos la ciudad que durante siglos aseguró el abastecimiento necesario para la vida de la gran capital del Imperio Romano. Ostia, el puerto de Roma. Y ya que hablamos de comida y de mercados, aprovecharemos para ver cómo transcurría un día de la vida de un antiguo romano. Según nos cuenta el historiador romano Livio, Ostia fue fundada en el siglo VII a.C. por el cuarto rey de Roma, Anco Marcio, para controlar la desembocadura del río Tíber y la zona de las salinas, que se explotaban desde hacía siglos. En la época del emperador Augusto se reorganizó la Anona a fin de que las provincias cerealistas del imperio contribuyeran al abastecimiento de la capital romana. De ese modo, el trigo que procedía de Oriente, Egipto y África llegaba a Ostia tras una escala en el puerto de Pozzuoli, en Campania. Ostia no perdió su importancia ni siquiera después de que el emperador Trajano completara entre los años 106 y 112 después de Cristo el puerto de Claudio, construido en otro brazo de la desembocadura del Tíber. Es más, el enorme incremento del comercio la favoreció. El desarrollo urbanístico recibió un gran impulso y se realizaron obras públicas decisivas para la que era una ciudad de artesanos y trabajadores al servicio fundamentalmente de Roma. Este lugar, situado en el barrio central de Ostia, cerca del Foro, era una gran panificadora industrial. Las muelas, que eran movidas por asnos o caballos, siguen aún en su sitio. Y el pan que se fabricaba aquí llegaba a Roma, donde era muy apreciado. Las actividades cotidianas de un habitante de Ostia comenzaban muy temprano. El despertar tenía lugar en locales repletos de gente porque los alquileres eran altísimos y para muchos la cohabitación era la única opción. Un ejemplo de ello es este edificio situado en la vía de Diana. Alcanzaba al menos 17 metros de altura y tenía varias plantas. Aquí las personas con pocos medios podían alquilar una habitación donde vivir. También abundaban las casas como esta en Roma, donde formaban bloques enormes con edificios que llegaban a tener 8 o 9 plantas. Pero veamos qué aspecto debía tener este lugar hacia finales del siglo II después de Cristo. Un edificio cuyas plantas superiores no disponían de retretes ni de agua corriente. Por suerte, en Ostia había termas y baños públicos de todas las dimensiones y quien deseaba ir limpio podía, por un precio muy módico, atender a su aseo personal. Ostia contaba con 3 instalaciones termales públicas, además de otras de propiedad privada. Estas son las termas de Neptuno, promovidas por el emperador Adriano, que gastó 2 millones de sestercios en su construcción.
Como todas las ciudades romanas, Ostia poseía un gran número de edificios públicos, entre los que no faltaba el teatro, con un aforo de 4.000 localidades. Reconstruido por completo el año 196 después de Cristo, fue reestructurado de nuevo 200 años más tarde para permitir la representación de espectáculos acuáticos, una especie de musicales, que sin duda los romanos preferían a las obras más serias. En Ostia también había muchos locales públicos, como esta hostería situada en la Vía de Diana, un local con varias estancias en las que se podía comer y tomar bebidas calientes tras haber ido de compras a las numerosas y bien provistas tiendas de la zona. Estamos en una típica taberna, lugar de encuentro en el que los antiguos romanos podían relajarse y pasar su tiempo libre. En Ostia, junto a ricos propietarios por una parte y a holgazanes y criminales por otra, había un grupo de artesanos y empleados públicos que trabajaba mucho y con ahínco. Por ejemplo, había quien se ganaba la vida descargando el trigo de los barcos mercantes que atracaban procedentes de Egipto. O quien entendía de números y podía trabajar en las oficinas de contabilidad de los almacenes imperiales. O bien quien, tal vez por ser más emprendedor y con la ayuda de un poco de suerte, se convertía en dueño de una concurrida taberna, como esta. Un lugar muy popular, puesto que las casas de la gente corriente no tenían cocina. En efecto, una visita a Ostia permite hacerse una idea bastante aproximada de cómo debía transcurrir la vida en la capital. Llegados a este punto, trasladémonos a la misma Roma y veamos cómo transcurría la jornada de un antiguo romano. Todos los caminos conducen a Roma. Lo demuestra esta copia medieval de un antiguo mapa romano. Roma estaba en el centro de una densa red de vías consulares que la unían con cualquier punto del imperio y que todavía hoy se utilizan. Este es, por ejemplo, el caso de la Vía del Corso, cuyo trazado sigue el de la antigua Vía Flaminia, que unía Italia central y el Adriático con Roma. Esta, por otra parte, es la Vía Apia, la principal de las vías consulares que entraba en la ciudad atravesando las murallas aurelianas por la Porta Apia. Construida en el año 312 a.C., unía Roma con el sur. Tras cruzar la ciudad de Capua, terminaba en el puerto de Brindisi. Su longitud era de 364 millas romanas, cerca de 650 kilómetros, y por ella transitaban permanentemente carros, peatones, columnas de soldados y enormes rebaños de animales. Era una vía monumental bordeada por edificios imponentes en el interior de la ciudad y por monumentos funerarios más allá de las murallas. Monumentos como este, dedicado a Cecilia Metella, nuera del triunviro Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma. Pero si las vías consulares eran anchas y espaciosas, no puede decirse lo mismo de las vías urbanas, mucho más estrechas y tortuosas. Los romanos, famosos por haber fundado ciudades en las que dominaba el orden y la racionalidad, no habían logrado lo mismo en su capital. A excepción de algunas zonas de los foros y parte del campo de Marte, la ciudad había crecido de manera caótica. Las calles estaban sofocadas por edificios a los que se añadían nuevas construcciones, provocando un gran desorden de pórticos y balcones. Y ni siquiera la zona del foro romano escapaba a este caos. Otro ejemplo puede ser la zona del Teatro de Marcelo, hoy parcialmente integrado en un palacio del siglo XVI. Concluido unos años antes del nacimiento de Cristo y dedicado a Marcelo, sobrino y yerno del emperador Augusto, el teatro se construyó al abrigo de otros edificios. Por ejemplo, distaba poco más de 2 metros del pórtico de Octavia, hasta el punto que, ya en época romana, tuvo que rebajarse la base de esta columna para permitir el paso de los carros que procedían del cercano Foro Boario.
Pero no solo crecían desordenadamente los monumentos. De hecho, esta zona, con el teatro, el templo dedicado a Apolo y el dedicado a Belona, construido por Apio Claudio el Ciego, no aparecía así, sino literalmente ahogada por grandes construcciones utilitarias. Esta es la actual Piazza Venezia, construida al pie de la colina del Capitolio con el monumento de Vittorio Emanuele II al fondo. Antiguamente, en esta colina se alzaba la Acrópolis de Roma, una de las zonas sagradas de la ciudad, mientras que abajo, donde hoy se encuentra el eje que articula la gran plaza y a lo largo de la Vía del Corso, discurría la antigua Vía Lata, la prolongación de la Vía Flaminia en el interior de las murallas. Esta era una zona ocupada por muchísimos edificios privados, como demuestra esta construcción de 4 plantas que aún hoy puede verse a un lado de la escalinata del Ara Coeli. Este era uno de los muchos balcones por los que los romanos podían asomarse a la zona del campo de Marte. Una zona llena de edificios monumentales, pero sobre todo de casas. Y de hecho, hacia el siglo III a.C., esta zona aparecía así. Llena de ínsulas, es decir, de viviendas humildes donde se alojaban los romanos que no podían permitirse tener una villa, y de estos en Roma había muchos. Estos bloques de viviendas tenían hasta 6 plantas de altura. Y allí, a lo lejos, donde siglos más tarde se construiría el monumento a Vittorio Emanuele II, estaba el templo de Juno Moneda, y a poca distancia la ceca de la antigua Roma. No puede negarse que también este barrio tenía un cierto encanto. A propósito de calles, deben saber que la gran mayoría de las calles de Roma no tenían nombre, y que los números de las casas eran prácticamente desconocidos. Así pues, ¿cómo hacían los antiguos romanos para orientarse en una ciudad que era un laberinto de callejuelas, plazoletas, soportales y calles sin salida? No era fácil. Obviamente no existía un plano de la ciudad, y se podía perder toda una mañana buscando una casa o un taller. Por ejemplo, supongamos que desde aquí queremos ir a la lavandería de un tal Marco Lolio, cerca del templo de Serapis, en la colina del Quirinal. Bien, la indicación podría ser de este tipo. Tome la calleja que hace 21 a la derecha, siguiendo la Vía Lata. Y entonces, cuando encuentre un bajorrelieve con un jabalí, gire a la izquierda y llegará a la barbería que está junto a una enorme encina. Desde allí podrá ver el templo de Serapis y la lavandería de Marco Lolio justo enfrente. Vamos, que perderse en la antigua Roma era una catástrofe. Uno se arriesgaba a no encontrar ni siquiera su propia casa. Pero afortunadamente había alguna calle con nombre, como por ejemplo la Vía Viberática que cruzaba los mercados de Trajano. Concebidos por el gran arquitecto Apolodoro de Damasco, la construcción de los mercados de Trajano fue inspirada por este emperador y exigió el nivelado de la colina que antiguamente se encontraba entre el Quirinal y el Capitolio. Seguramente los mercados de Trajano fueron el primer gran centro comercial de la historia de la humanidad. Su estructura constaba de 3 plantas donde se alojaban gran número de tiendas en las que se vendía de todo, de telas a joyas, de productos alimenticios a artículos domésticos. También había talleres de artesanos donde los romanos podían reparar con urgencia unas sandalias o afilar unos cuchillos de cocina. Y a lo largo de la Vía Viberática, que unía el popular barrio de la Suburra con los mercados de Trajano, también podía encontrarse vino y comida caliente.
Siguiendo por la vía Viberática, se llegaba a la gran nave de los mercados que servía para distribuir el numeroso público y para tratar de negocios. Esta era la gran nave de los mercados de Trajano. Aquí los romanos venían de compras y después en una de las muchas hosterías de la zona se sentaban a comer y beber. ¿Pero qué es lo que bebían los romanos? ¿Y qué comían? Bueno, no creo que si entráramos en una de estas hosterías nos gustara demasiado. Y no me refiero al servicio, que sin duda era muy cordial, porque de hecho las camareras no solo se ocupaban de atender las mesas, sino también de... ¿cómo lo diría? De estar disponibles para los clientes. No, más bien sería el menú de la casa lo que nos causaría algún problema, en especial el vino, al que siempre se añadía agua, incluso agua de mar. Y a menudo se mezclaba con miel, especias de todo tipo y resinas. En el fondo la comida no estaba mal. No, el problema eran las salsas y en especial el garo, que se obtenía haciendo macerar al sol las vísceras de algunos pescados. Después, filtrando esta masa, se obtenía un líquido de un olor muy penetrante. Quizás sería más preciso llamarlo desagradable. Y este garo acompañaba a cualquier tipo de comida, como nos cuenta en un antiguo libro de recetas el gourmet Marco Gabio Apiccio. Pero ahora vayamos a otro lugar muy frecuentado por los romanos en su tiempo libre: las termas. En la Roma de los Césares, el complejo termal más grande era el de Diocleciano. Para tener una idea de sus dimensiones, basta con visitar la iglesia de Santa María de los Ángeles, que Miguel Ángel construyó en el siglo XVI en una gran sala de las termas. Otro complejo monumental eran las termas de Caracalla. Tenían una extensión de más de 11 hectáreas y comprendían un gigantesco cuerpo central rodeado de una serie de edificios menores y de un recinto jardinado. Las cisternas, que servían como reserva de agua, se llenaban mediante un acueducto conectado al de Aqua Marcia. En muchos lugares podían verse estatuas, estucos, frescos y mosaicos. Las paredes estaban cubiertas de mármoles preciosos y multicolores. La sala principal de las termas era la natatio, una sala enorme de 70 metros de largo por 35 de ancho, que debió tener este aspecto. Una gran piscina al aire libre que se usaba sobre todo en verano. Al menos 2000 personas podían acudir simultáneamente a las termas de Caracalla, donde encontraban ambientes con todo tipo de comodidades y acondicionados para cualquier época del año. Todos los romanos acudían a las termas, desde el más rico, fuera noble o mercader, siempre acompañado por un grupo de esclavos, hasta el más pobre, después, eso sí, de pagar el precio de la entrada, realmente económica. Pero a menudo los baños no eran más que un pretexto para relacionarse. Aquí los antiguos romanos encontraban a sus amigos, hacían deporte o escuchaban a poetas que declamaban sus obras. Esta es la señal que indica el final del turno de los hombres. Tengo que irme. Porque desde el año 138 después de Cristo, el emperador Adriano, para acabar con los continuos escándalos que se producían en las termas, prohibió la promiscuidad entre hombres y mujeres, y ahora es el turno de las damas. Mil perdones, señoras. Uno de los lugares más frecuentados por los antiguos romanos era el Coliseo, un monumento que puede competir tranquilamente con las 7 maravillas de la antigüedad. Para construirlo se utilizaron más de 100.000 metros cúbicos de mármol travertino, 300 toneladas de plomo y hierro,
y una enorme cantidad de madera, hormigón y barro. Tenía 4 plantas de altura que alcanzaban un total de 48 metros, y para proteger del sol a los espectadores se utilizaba un enorme toldo sujetado por un grupo de 100 marineros llegados desde el puerto de Miseno, en Campania, y que residían en un cuartel especialmente acondicionado para ellos. Pero veamos qué aspecto debía tener. Para construirlo tuvieron que realizarse una serie de complejas obras de drenaje, ya que en el lugar existía un pequeño lago que anteriormente había estado integrado en la monumental casa de Nerón, la Domus Aurea. Tras 10 años de obras, Tito inauguró el Coliseo el año 80 después de Cristo con grandiosos espectáculos. Los juegos de gladiadores podían durar varias semanas y ocupar a muchos gladiadores simultáneamente. Eran impresionantes matanzas en las que en pocas horas centenares de gladiadores perdían la vida. Las gradas podían dar cabida a más de 70.000 personas, distribuidas según una férrea jerarquización. Abajo los senadores, los militares de alta graduación, los sacerdotes y la corte imperial. En el centro, la variopinta clase media. Arriba, el pueblo, la vociferante masa a la que se destinaban principalmente estos espectáculos. Un sistema perfecto de galerías y escaleras daba acceso a los diversos sectores de las gradas. Galerías como estas, situadas en el primer piso del Coliseo y que tenían este aspecto. Desde el Coliseo podía gozarse de una panorámica espectacular de la ciudad. A la derecha del Arco de Constantino, una monumental fuente que señalaba el punto donde confluían los límites de 5 distritos de la ciudad. Arriba, a la izquierda, seguramente se alzaba el templo de Heliogábalo, mientras que la vista general debía ser así, con la vía en la que los emperadores romanos celebraban sus triunfos. A la derecha se halla lo que queda del imponente templo de Venus y Roma, construido según un proyecto del propio emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, en una zona que antes había ocupado el atrio de la Domus Aurea de Nerón. La construcción de este templo recibió duras críticas de Apolodoro de Damasco, el arquitecto de los mercados de Trajano, que pagó con su vida la osadía de haber desaprobado públicamente la obra de un emperador romano. Siguiendo más a la derecha, encontramos la vía de los foros imperiales, que en la actualidad une la zona del Coliseo con la Piazza Venezia. En el siglo IV después de Cristo, la panorámica de Roma debía ser con toda probabilidad esta, con la columnata del templo de Venus y Roma, ante la que se alzaba el Coloso, una imponente estatua de más de 35 metros de altura, de cuyo nombre deriva el del Coliseo. A la derecha, el cuarto distrito. Ah, están aquí. Por un momento creí haberlos perdido. Este sería el aspecto de uno de los muchos corredores que unían las galerías con las gradas. Como en el Circo Máximo, también aquí el trajín era continuo. Vendedores de tortas fritas hechas con harina de garbanzos, bebidas calientes, recuerdos o personas que por unas pocas monedas alquilaban almohadones y mantas, ya que los juegos duraban días y días e incluso noches. Pero sigamos con la visita. La arena del Coliseo medía 87 metros de largo y 54 de ancho. Era elíptica y contaba con gran número de subterráneos destinados a cobijar a los gladiadores y a las fieras salvajes. Por medio de un túnel subterráneo, los gladiadores pasaban directamente del cuartel situado frente al Coliseo al subsuelo de la arena. Aquí, por medio de un elevador, salían a la arena ante un público delirante que los esperaba.
Así era el interior del Coliseo el siglo III después de Cristo. Aquí los gladiadores se desafiaban en combate unos contra otros. Reciarios contra mirmidones, samnitas contra tracios. Como ya deben saber, había varias categorías de gladiadores y cada uno tenía su especialidad en función del arma que usaba. Había quien combatía con la espada, quien lo hacía con la lanza y quien usaba la red, que inmovilizaba al adversario, que era después eliminado con un tridente. Pero no deben pensar que durante los combates de los gladiadores, el centro del Coliseo estuviera tal como lo ven ahora, una pura y simple capa de arena. Para evitar que el público se aburriera presenciando los habituales y sangrientos combates, se contrataba a los mejores arquitectos para que proyectaran y construyeran escenografías grandiosas. De ese modo se levantaban decorados con templos, selvas y colinas móviles desde las que gladiadores y animales surgían de repente a través de pasos subterráneos. O sea que todo era válido con tal de sorprender al público y con tal de dar un espectáculo realmente único. En escenografías como estas, los gladiadores exhibían su agresividad en combates sumamente sangrientos. Escenarios como este que están viendo servirían más tarde de trágico telón de fondo a otras horribles masacres, cuando junto con los criminales condenados a muerte, miles de cristianos indefensos serían echados a la arena para ser devorados por las fieras salvajes. El Coliseo acogió estos espectáculos macabros hasta que el emperador Valentiniano III los abolió para siempre, el año 438 después de Cristo. Y con la desaparición de los impávidos gladiadores, también una de las tradiciones más espectaculares y crueles de la antigua Roma llegó a su fin. Y también llegó a su fin este viaje a través de las maravillas de la antigüedad. Pero les tengo preparadas más sorpresas. La próxima vez, porque habrá una próxima vez, nuestro viaje nos llevará nuevamente a tiempos pasados en busca de pueblos y lugares misteriosos. Hasta pronto. A Roma. No puede negarse que también este barrio tenía un cierto encanto. A propósito de calles, deben saber que la gran mayoría de las calles de Roma no tenían nombre y que los números de las casas eran prácticamente desconocidos. Así pues, ¿cómo hacían los antiguos romanos para orientarse en una ciudad que era un laberinto de callejuelas, plazoletas, soportales y calles sin salida? No era fácil. Obviamente no existía un plano de la ciudad, y se podía perder toda una mañana buscando una casa o un taller. Por ejemplo, supongamos que desde aquí queremos ir a la lavandería de un tal Marco Lolio, cerca del templo de Serapis, en la colina del Quirinal. Bien, la indicación podría ser de este tipo. Tome la calleja que hace 21 a la derecha, siguiendo la vía Lata. Y entonces, cuando encuentre un bajorrelieve con un jabalí, gire a la izquierda y llegará a la barbería que está junto a una enorme encina. Desde allí podrá ver el templo de Serapis y la lavandería de Marco Lolio justo enfrente. Vamos, que perderse en la antigua Roma era una catástrofe. Uno se arriesgaba a no encontrar ni siquiera su propia casa. Pero afortunadamente había alguna calle con nombre, como por ejemplo la Vía Viberática, que cruzaba los mercados de Trajano. Concebidos por el gran arquitecto Apolodoro de Damasco, la construcción de los mercados de Trajano fue inspirada por este emperador y exigió el nivelado de la colina que antiguamente se encontraba entre el Quirinal y el Capitolio. Seguramente los mercados de Trajano fueron el primer gran centro comercial de la historia de la humanidad. Su estructura constaba de 3 plantas donde se alojaban gran número de tiendas en las que se vendía de todo, de telas a joyas, de productos alimenticios a artículos domésticos. También había talleres de artesanos donde los romanos podían reparar con urgencia unas sandalias o afilar unos cuchillos de cocina. Y a lo largo de la Vía Viberática, que unía el popular barrio de la Suburra con los mercados de Trajano,
También podía encontrarse vino y comida caliente. Siguiendo por la vía viverática, se llegaba a la gran nave de los mercados que servía para distribuir el numeroso público y para tratar de negocios. En especial el vino, al que siempre se añadía agua, incluso agua de mar. Y a menudo se mezclaba con miel, especias de todo tipo y resinas. En el fondo la comida no estaba mal. No, el problema eran las salsas. Las salsas y en especial el garo, que se obtenía haciendo macerar al sol las vísceras de algunos pescados. Después, filtrando esta masa, se obtenía un líquido de un olor muy penetrante. Quizás sería más preciso llamarlo desagradable. Y este garo acompañaba a cualquier tipo de comida. Como nos cuenta en un antiguo libro de recetas el gourmet Marco Gabio Apiccio. Pero ahora vayamos a otro lugar muy frecuentado por los romanos en su tiempo libre: las termas. En la Roma de los Césares, el complejo termal más grande era el de Diocleciano. Para tener una idea de sus dimensiones, basta con visitar la iglesia de Santa María de los Ángeles, que Miguel Ángel construyó en el siglo XVI en una gran sala de las termas. Otro complejo monumental eran las termas de Caracalla. Tenían una extensión de más de 11 hectáreas y comprendían un gigantesco cuerpo central rodeado de una serie de edificios menores y de un recinto jardinado. Las cisternas, que servían como reserva de agua, se llenaban mediante un acueducto conectado al de Aqua Marcia. En muchos lugares podían verse estatuas, estucos, frescos y mosaicos. Las paredes estaban cubiertas de mármoles preciosos y multicolores. La sala principal de las termas era la natatio, una sala enorme de 70 metros de largo por 35 de ancho, que debió tener este aspecto. Una gran piscina al aire libre que se usaba sobre todo en verano. Al menos 2000 personas podían acudir simultáneamente a las termas de Caracalla, donde encontraban ambientes con todo tipo de comodidades y acondicionados para cualquier época del año. Todos los romanos acudían a las termas, desde el más rico, fuera noble o mercader, siempre acompañado por un grupo de esclavos, hasta el más pobre, después, eso sí, de pagar el precio de la entrada, realmente económica. Pero a menudo los baños no eran más que un pretexto para relacionarse. Aquí los antiguos romanos encontraban a sus amigos, hacían deporte. Como todas las ciudades romanas, Ostia poseía un gran número de edificios públicos, entre los que no faltaba el teatro, con un aforo de 4000 localidades. Reconstruido por completo el año 196 después de Cristo, fue reestructurado de nuevo 200 años más tarde para permitir la representación de espectáculos acuáticos, una especie de musicales, que sin duda los romanos preferían a las obras más serias. En Ostia también había muchos locales públicos, como esta hostería situada en la Vía de Diana, un local con varias estancias en las que se podía comer y tomar bebidas calientes tras haber ido de compras a las numerosas y bien provistas tiendas de la zona. Estamos en una típica taberna, lugar de encuentro en el que los antiguos romanos podían relajarse y pasar su tiempo libre. En Ostia, junto a ricos propietarios por una parte y a holgazanes y criminales por otra, había un grupo de artesanos y empleados públicos que trabajaba mucho y con ahínco. Por ejemplo, había quien se ganaba la vida descargando el trigo de los barcos mercantes que atracaban procedentes de Egipto.
o quien entendía de números y podía trabajar en las oficinas de contabilidad de los almacenes imperiales, o bien quien, tal vez por ser más emprendedor y con la ayuda de un poco de suerte, se convertía en dueño de una concurrida taberna, como esta. Un lugar muy popular, puesto que las casas de la gente corriente no tenían cocina. En efecto, una visita a Ostia permite hacerse una idea bastante aproximada de cómo debía transcurrir la vida en la capital. Llegados a este punto, trasladémonos a la misma Roma y veamos cómo transcurría la jornada de un antiguo romano. Todos los caminos conducen a Roma. Lo demuestra esta copia medieval de un antiguo mapa romano. Roma estaba en el centro de una densa red de vías consulares que la unían con cualquier punto del imperio y que todavía hoy se utilizan. Este es, por ejemplo, el caso de la Vía del Corso, cuyo trazado sigue el de la antigua Vía Flaminia, que unía Italia central y el Adriático con Roma. Esta, por otra parte, es la Vía Apia, la principal de las vías consulares que entraba en la ciudad a través de Compras. Y después, en una de las muchas hosterías de la zona, se sentaban a comer y beber. ¿Pero qué es lo que bebían los romanos? ¿Y qué comían? Bueno, no creo que si entráramos en una de estas hosterías nos gustara demasiado. Y no me refiero al servicio, que sin duda era muy cordial, porque de hecho las camareras no solo se ocupaban de atender las mesas, sino también de... ¿cómo lo diría? De estar disponibles para los clientes. No, más bien sería el menú de la casa lo que nos causaría algún problema, en especial el vino, al que siempre se añadía agua, incluso agua de mar. Y a menudo se mezclaba con miel, especias de todo tipo y resinas. En el fondo la comida no estaba mal. No, el problema eran las salsas. Las salsas y en especial el garo, que se obtenía haciendo macerar al sol las vísceras de algunos pescados. Después, filtrando esta masa, se obtenía un líquido de un olor muy penetrante. Quizás sería más preciso llamarlo desagradable. Y este garo acompañaba a cualquier tipo de comida. Como nos cuenta en un antiguo libro de recetas el gourmet Marco Gabio Apiccio. Pero ahora vayamos a otro lugar muy frecuentado por los romanos en su tiempo libre: las termas. En la Roma de los Césares, el complejo termal más grande era el de Diocleciano. Para tener una idea de sus dimensiones, basta con visitar la iglesia de Santa María de los Ángeles que Miguel Ángel construyó en el siglo XVI en una gran sala de las termas. Otro complejo monumental eran las termas de Caracalla. Tenían una extensión de más de 11 hectáreas y comprendían un gigantesco cuerpo central rodeado de una serie de edificios menores y de un recinto jardinado. Las cisternas, que servían como reserva de agua, se llenaban mediante un acueducto conectado al de Aqua Marcia. En muchos lugares podían verse estatuas, estucos, frescos y mosaicos. Las paredes estaban cubiertas de mármoles preciosos y multicolores. La sala principal de las termas era la natatio, una sala enorme de 70 metros de largo por 35 de ancho, que debió tener este aspecto. Una gran piscina al aire libre que se usaba sobre todo en verano. Quizás sería más preciso llamarlo desagradable. Y este garo acompañaba a cualquier tipo de comida. Como nos cuenta en un antiguo libro de recetas el gourmet Marco Gabio Apiccio. Pero ahora vayamos a otro lugar muy frecuentado por los romanos en su tiempo libre: las termas.
En la Roma de los Césares, el complejo termal más grande era el de Diocleciano. Para tener una idea de sus dimensiones, basta con visitar la iglesia de Santa María de los Ángeles que Miguel Ángel construyó en el siglo XVI en una gran sala de las termas. Otro complejo monumental eran las termas de Caracalla. Tenían una extensión de más de 11 hectáreas y comprendían un gigantesco cuerpo central rodeado de una serie de edificios menores y de un recinto jardinado. Las cisternas, que servían como reserva de agua, se llenaban mediante un acueducto conectado al de Aqua Marcia. En muchos lugares podían verse estatuas, estucos, frescos y mosaicos. Las paredes estaban cubiertas de mármoles preciosos y multicolores. La sala principal de las termas era la Natatio, una sala enorme de 70 metros de largo por 35 de ancho, que debió tener este aspecto. Una gran piscina al aire libre que se usaba sobre todo en verano. Al menos 2000 personas podían acudir simultáneamente a las termas de Caracalla, donde encontraban ambientes con todo tipo de comodidades y acondicionados para cualquier época del año. Todos los romanos acudían a las termas, desde el más rico, fuera noble o mercader, siempre acompañado por un grupo de esclavos, hasta el más pobre, después, eso sí, de pagar el precio de la entrada, realmente económica. Pero a menudo los baños no eran más que un pretexto para relacionarse. Aquí los antiguos romanos encontraban a sus amigos, hacían deporte o escuchaban a poetas que declamaban sus obras. Ah, esta es la señal que indica el final del turno de los hombres. Tengo que irme. Porque desde el año 138 después de Cristo, el emperador Adriano, para acabar con los continuos escándalos que se producían en las termas, prohibió la promiscuidad entre hombres y mujeres, y ahora es el turno de las damas. Mil perdones, señoras. Emperador, y exigió el nivelado de la colina que antiguamente se encontraba entre el Quirinal y el Capitolio. Seguramente los mercados de Trajano fueron el primer gran centro comercial de la historia de la humanidad. Su estructura constaba de 3 plantas donde se alojaban gran número de tiendas en las que se vendía de todo, de telas a joyas, de productos alimenticios a artículos domésticos. También había talleres de artesanos donde los romanos podían reparar con urgencia unas sandalias o afilar unos cuchillos de cocina. Y a lo largo de la Vía Viberática, que unía el popular barrio de la Suburra con los mercados de Trajano, también podía encontrarse vino y comida caliente. Siguiendo por la Vía Viberática, se llegaba a la gran nave de los mercados que servía para distribuir el numeroso público y para tratar de negocios. Esta era la gran nave de los mercados de Trajano. Aquí los romanos venían de compras, y después en una de las muchas hosterías de la zona se sentaban a comer y beber. ¿Pero qué es lo que bebían los romanos? ¿Y qué comían? Bueno, no creo que si entráramos en una de estas hosterías nos gustara demasiado. Y no me refiero al servicio, que sin duda era muy cordial, porque de hecho las camareras no solo se ocupaban de atender las mesas, sino también de... ¿cómo lo diría? De estar disponibles para los clientes. No, más bien sería el menú de la casa lo que nos causaría algún problema, en especial el vino, al que siempre se añadía agua, incluso agua de mar. Y a menudo se mezclaba con miel, especias de todo tipo y resinas. En el fondo la comida no estaba mal. No, el problema eran las salsas y en especial el garo, que se obtenía haciendo macerar al sol las vísceras de algunos pescados. Después, filtrando esta masa,
se obtenía un líquido de un olor muy penetrante. Quizás sería más preciso llamarlo desagradable. Y este garo acompañaba a cualquier tipo de comida. Como nos cuenta en un antiguo libro de recetas el gourmet Marco Gabio Apiccio. Pero ahora vayamos a otro lugar muy frecuentado por los romanos en su tiempo libre: las termas. Se encuentra el eje que articula la gran plaza y a lo largo de la Vía del Corso discurría la antigua Vía Lata, la prolongación de la Vía Flaminia en el interior de las murallas. Esta era una zona ocupada por muchísimos edificios privados, como demuestra esta construcción de 4 plantas que aún hoy puede verse a un lado de la escalinata del Ara Coeli. Este era uno de los muchos balcones por los que los romanos podían asomarse a la zona del campo de Marte. Una zona llena de edificios monumentales, pero sobre todo de casas. Y de hecho, hacia el siglo III a.C., esta zona aparecía así: llena de ínsulas, es decir, de viviendas humildes donde se alojaban los romanos que no podían permitirse tener una villa, y de estos en Roma había muchos. Estos bloques de viviendas tenían hasta 6 plantas de altura. Y allí, a lo lejos, donde siglos más tarde se construiría el monumento a Vittorio Emanuele II, estaba el templo de Juno Moneda, y a poca distancia la ceca de la antigua Roma. No puede negarse que también este barrio tenía un cierto encanto. A propósito de calles, deben saber que la gran mayoría de las calles de Roma no tenían nombre, y que los números de las casas eran prácticamente desconocidos. Así pues, ¿cómo hacían los antiguos romanos para orientarse en una ciudad que era un laberinto de callejuelas, plazoletas, soportales y calles sin salida? No era fácil. Obviamente no existía un plano de la ciudad, y se podía perder toda una mañana buscando una casa o un taller. Por ejemplo, supongamos que desde aquí queremos ir a la lavandería de un tal Marco Lolio, cerca del templo de Serapis, en la colina del Quirinal. Bien, la indicación podría ser de este tipo: tome la calleja que hace 21 a la derecha, siguiendo la Vía Lata. Y entonces, cuando encuentre un bajorrelieve con un jabalí, gire a la izquierda y llegará a la barbería que está junto a una enorme encina. Desde allí podrá ver el templo de Serapis y la lavandería de Marco Lolio justo enfrente. Vamos, que perderse en la antigua Roma era una catástrofe. Uno se arriesgaba a no encontrar ni siquiera su propia casa. Pero afortunadamente había alguna calle con nombre, como por ejemplo la Vía Viberática, que cruzaba los mercados de Trajano.